Ya estoy aquí. Esto es Sintaxis por Alfonso Ruiz de Aguirre y hoy voy a explicarte cómo hacer un análisis sistemático. Este es el segundo vídeo. En el primero te expliqué cómo identificar argumentos, adjuntos y predicados, que es el paso previo. Ahora te voy a explicar que solo podemos hacer un análisis de verdad sistemático si buscamos siempre, siempre, siempre primero el verbo, después el sujeto y después qué tipo de predicado tenemos, si es predicado verbal o si es predicado nominal. Fíjate en el ejemplo que tienes a la izquierda. Si enciendes el fuego, pones el filete, añades el aceite encima y apoyas la sartén, no cocinas. Quemar la cocina. Cuando te pones a esforzarte mucho haciendo sintaxis y empiezas preguntando, no estás analizando, estás buscando funciones semánticas y te vas a equivocar muchísimas veces. Entonces, fíjate lo que pone en rosa. Nunca preguntamos al verbo para analizar. Vamos a demostrar por qué. Imagínate que te han enseñado que la pregunta qué sirve para identificar el complemento directo. Pues eso no es verdad, porque en el trigo crece cuando yo pregunto qué me dice el trigo y el trigo es el sujeto. Cuando digo compré manzanas, cuando pregunto qué me dice manzanas y ese es el complemento directo. Cuando digo te considero inteligente, si pregunto qué te considero, me va a decir inteligente. Ahora está señalando al predicativo. Y si digo es un buen hombre, cuando, te, cuando pregunte qué es, te va a decir un buen hombre. Es el atributo. Luego, por favor, no preguntes qué es lo que tienes que hacer. Primero identificamos el verbo. Después identificamos el sujeto siempre por concordancia. Nunca preguntamos quién ni ninguna otra cosa. Siempre con una prueba de concordancia. Ahora vamos a probar. Y después identificas el tipo de predicado. Algunos profesores te enseñarán que hay dos predicados, el predicado verbal y el nominal. Algunos también te hablarán de verbos semicopulativos. Vamos con ejemplos. Cuando tú le preguntas a alguien, me duelen las muelas, y le dices, ¿cuál es el sujeto? Automáticamente la mayor parte de los alumnos te dicen, pues a mí, pues yo. Bien, ese no es un sistema que te permita analizar de forma correcta. Lo que hacemos es buscar primero el verbo, recuerda, verbo, sujeto, tipo de predicado. Buscamos el verbo, es duelen. Después vamos a buscar el sujeto con una prueba de concordancia. Aquí solo hay un sintagma nominal que tal vez, o tal vez no, concuerde con el verbo. El verbo, duelen, está en tercera persona del plural. Así que las muelas, que es una tercera persona del plural, podría ser su sujeto. Lo pongo en singular y lo coloco delante. La muela me duelen. ¿A que no hablas así? Pues entonces las muelas es el sujeto. Pero aún no he terminado. El tercer paso, es decir, que duelen, es un predicado, es un verbo que forma un predicado verbal. ¿Por qué? Porque cuando identifique predicado verbal, ya sé que voy a buscar 6 cosas muy concretas: directo, indirecto, circunstancial, régimen, predicativo, complemento agente. Sin embargo, si digo que es copulativo, buscaré 3 cosas y además algunas son distintas. Buscaré atributo, eso es fundamental. Si no, no hay predicado nominal, después complemento indirecto y después circunstanciales. En un predicado nominal jamás buscaré un complemento de régimen o un complemento directo. Se localizaron los tesoros. Cuando tú preguntas esto, automáticamente todo el mundo dice ellos, sujeto. Tú dirías en español ellos se localizaron los tesoros. Sin duda no. El único que sintagma nominal que está en plural aquí es los tesoros. Vamos a ponerlo en singular y lo ponemos delante. El tesoro se localizaron. ¿Ves que es imposible? Hay concordancia. El sujeto es los tesoros. Ya tengo el verbo, localizó. Ya tengo el sujeto, los tesoros. Ahora el predicado. El predicado es verbal. Ya sabes lo que tienes que buscar. Se localizó a los náufragos. Como habéis visto la oración anterior, alguno dice sujeto, los náufragos, sujeto, ellos. A ver, ¿podemos decir ellos se localizó a los náufragos? No, ni él se localizó a los náufragos. Y a los náufragos no puede ser sujeto porque lleva delante una preposición a. Puesto que a los náufragos no puede ser sujeto y el sujeto no puede estar omitido, porque no puedo decir él se localizó a los náufragos, entonces tenemos un verbo impersonal. Ya hemos localizado el verbo. Hemos visto que no tiene sujeto. Ahora es cuando nos damos cuenta de que se trata de un verbo predicativo. Ya sabemos lo que hay que buscar. ¿Es una cuestión importante? Bien, aquí muy habitualmente me decís sujeto, una cuestión importante ya. ¿Y cuál es el atributo? No, si lo haces bien verás que el sujeto es esa, una tercera persona del singular. Si yo pongo esa en plural, esas es una cuestión imposible.
Me dirás, pero es que una cuestión importante también está concordando con el verbo, porque no puedo decir es dos cuestiones importantes. Bien, en realidad, y dicho de forma muy sencilla, el atributo no está concordando con el verbo, está concordando con el sujeto, pero como a su vez el sujeto concuerda con el verbo, al final suelen concordar los tres. Y vamos con la última, se volvió más cuidadoso. Este es un verbo semicopulativo o semipredicativo. Algunos profesores hacen un análisis aparte. Yo a mis alumnos les digo que lo analicen como un predicativo, pero eso sí, que tengan en cuenta que tienen que buscar siempre un complemento, un elemento que es un predicado. Ese predicado en la nueva gramática se le llama atributo y en la tradicional lo llamábamos predicativo. Entonces, cuando tienes un verbo volverse inteligente, resultar herido, todos esos verbos van a exigirte un atributo, lo llama la gramática nueva, o un predicativo, lo llama la gramática tradicional. Entonces aquí localizamos el verbo, volvió, después vemos que el sujeto es él por concordancia y después nos planteamos la naturaleza del verbo y vemos que es un verbo semicopulativo. Por eso sabemos que tenemos que buscar el atributo o el predicativo. Es lo mismo, solo que se le llama de formas distintas según la orientación. Sed buenos.